Gracias porque conoces el corazón de cada uno de nosotros y hoy lo estás pastoreando de una manera paternal, Señor, con tanto cuidado. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que hoy está aquí, por aquellos que están viendo el mensaje también en sus lugares, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Tu palabra a través de estos medios de comunicación también sea oída, Señor, y cada uno de ellos también sea animado, exhortado, pastoreado por ti, Señor. Amén. Amén. Bien. Isaías capítulo 1. Ustedes saben que a veces me paro aquí y no sé por dónde empezar. ¿En serio? A veces pienso hay tanto que decir y después pienso es tan poco lo que podemos decir. A veces pienso hay tanto lo que tenemos que hacer, es poco muchas veces lo que hacemos. Y yo preparo hojas y hojas y hojas y llego aquí y a veces digo, Señor, ¿por dónde comienzo? Bien, versículo número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuenta. ¿Quién lo llama a uno a cuentas? Aquel que es autoridad sobre nosotros nos llama a cuentas. Él nos está diciendo, estemos a cuentas. ¿Quién nos puede llamar a cuentas? Aquel que ha visto que no estamos caminando, que no estamos haciendo aquello que debemos hacer. ¿Quién nos puede llamar a cuentas? Hoy un Dios de amor. Hoy nos puede llamar a cuentas en una reunión como esta, un Dios de infinita misericordia. Él hoy nos puede llamar a cuentas y la Escritura nos está diciendo eso. Venid. ¿Quién? Quienes estemos escuchando, quienes estemos leyendo este versículo, dice, estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, pues serán emblanquecidos. Rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo Dios en este versículo? Confiésame tu pecado. Eso es lo que yo entiendo. Si tu pecado fuere como la grana, o si fuera rojo como el carmesí, es decir, está hablando de pecado. Ven, estemos a cuenta. Si tú me das, y tú confiesas tu pecado, dice la Escritura, como la nieve serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Bien. Jeremías capítulo 2. Uno podría preguntarnos por qué Dios me está llamando a cuentas en una mañana como esta. Versículo 13, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué nos llaman cuentas? Según este pasaje de la Escritura, porque nos hemos alejado de la fuente y hemos tratado de hacer nuestra propia fuente. Hemos ido a una fuente que no contiene agua, que no da vida, y hemos buscado en otras fuentes
llámese como se llame, pero una fuente distinta a Dios no nos va a dar la vida que Dios nos da. Fuente de agua viva, a esa fuente tenemos que ir, pero parece que estamos haciendo nuestras propias fuentes, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Estamos acumulando y acumulando y acumulando, buscando que eso sea una fuente para mañana, pero es una cisterna rota que no retiene. Y finalmente eso que tanto acumulamos se nos va a ir, se nos va a ir, se nos va a ir. Como que acumulamos mucho conocimiento, y ese conocimiento se va a ir evaporando, se va yendo, y vamos a quedar vacíos por no estar haciendo algo. Ezequiel capítulo número 2. Esta palabra es para nosotros esta mañana. Capítulo 2 del libro de Ezequiel. Versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío. Hasta ahí. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Por qué dice ponte sobre tus pies? Jonás estaba muy cómodo en el barco, dice la Escritura, echado. Jonás estaba muy cómodo sentado en la ramada. Pero Dios esta mañana nos dice: ponte sobre tus pies. ¿Quiere que hable contigo? Pues ponte sobre tus pies. Dejemos la comodidad de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver la vida, y busquemos, como dice la Escritura, colocarnos sobre nuestros pies, no sobre los pies de otro, sobre nuestros pies, no sobre muletas, sobre nuestros pies, no sobre la ayuda de otros, sobre nuestros pies, porque Dios va a hablar es conmigo. Ponte sobre tus pies, porque voy a hablar contigo. Bien. Señor, te pedimos en esta mañana que estos pasajes de la Escritura lleguen a nuestro entendimiento, Señor, que nos hagas comprender la verdad presente para nosotros, Señor. Amén. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos compartido desde este púlpito, lo que Dios nos ha venido dando de Él después de la convención. En la convención Dios nos habló muy claramente como familia, nos habló como padres, madres, hijos, hermanos, como comunidad religiosa, y nos hizo notar de manera amorosa, con infinita misericordia, que Él no era el centro de nuestra vida. Para algunos, para mí fue así, creo que ya compartí mi testimonio con ustedes. Dios no era el centro era mi estudio, el estudio de la palabra. Luego Dios en la convención creo que a muchos nos habló, y fue con gran amor. Yo debo ser el centro de absolutamente todo. A partir de ahí las enseñanzas fueron un poco diferentes. Comenzamos, si recuerdan ustedes, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene que hacer su oficio. Si la sal no hace su oficio, la tierra queda corrompida, queda contaminada, pero Él está diciendo: ustedes son la sal. Al final de esa reunión dijimos, porque la Biblia dice en Colosenses: vuestra palabra sea sazonada con sal. Hablemos la palabra de Dios. No callemos la palabra de Dios, porque esa palabra trae sed a los oyentes y querrán escuchar más de la palabra de Dios. Después hablamos del servicio con entendimiento, fue en Romanos. Después hablamos de renovar nuestra manera de pensar, tener un pensamiento nuevo, diferente, también en Romanos, para poder servir. Después comenzamos a hablar del nuevo nacimiento, y en esta oportunidad hablamos también de cosas que necesitábamos comprender en ese momento, que sucedieron cuando nacimos de nuevo, como por ejemplo eso, cambiar la manera de pensar,
perdonar al que no quería perdonar, ir donde no quería ir, la educación en el hogar, el trato con la pareja, los negocios, todo vimos que tenía que ver con el nuevo nacimiento. Después hablamos acerca de perdonar. Quien no nace de nuevo no ve ni entra al reino. Y hablamos del perdón, como muchas personas en nuestra sociedad y en la iglesia y en esta comunidad también todavía nos falta perdonar, tener misericordia, saber que las personas se equivocan y decir yo te perdono, pero también pedir perdón, reconocer que nos equivocamos y acercarnos a pedir perdón. Y lo vimos también al seno de la familia. Después vimos y comenzamos a hablar acerca del reino de Dios. Vimos las cuatro clases de terrenos. Vimos el que está en el camino, que es aquel creyente que tiene engrosado su corazón, que su ego es grande, es fuerte y la semilla no penetra en ese corazón. Es como una semilla que cae junto al camino y vienen los pájaros y se la llevan. Pues para el creyente, dice la Escritura en Mateo capítulo 13, que es aquel creyente que recibe la palabra, pero su corazón es tan duro que el enemigo hace que no la entienda y se pierda esa palabra que Dios ha querido sembrar en el corazón de esa persona. También vimos que hay una semilla que cae en corazones que tienen poca profundidad. Corazón del creyente que no profundiza en la palabra, que simplemente se conforma como lo que recibe en lo que oye, bien sea aquí en esta reunión o en cualquier otra fuente que esté usted teniendo, pero si no profundiza en la Escritura, si no ahonda en la palabra a través de la oración, pues no va a recibir profundidad, no va a tener raíz, no va a tener un cimiento del cual agarrarse y Dios comenzar a edificar para que pueda dar fruto. Y eso sucede en la vida de creyentes. También vimos aquellos que reciben la palabra, pero los afanes del mundo le ahogan la palabra. Los negocios, las dificultades, muchos problemas, la familia, la recreación, los viajes, el deporte, lectura que no es la lectura de la palabra, y comienza a alejarlo poco a poco. Créanme que el diablo se puede tardar 15 o 20 años con una persona llevándolo poco a poco de manera muy sutil para que no entre en una intimidad con Dios. Después vimos también en las parábolas del reino el valor de la palabra de Dios y cómo es probable que no le estemos dando a la palabra de Dios el valor que corresponde. Esto es un resumen que usted ya lo tiene, creo que lo debe tener fresco, y si no está en la página. No le dimos el valor a la palabra, ¿por qué? Vimos como 3 o 4 razones por qué no le estábamos dando el valor a la palabra, el valor que corresponde a la Escritura, o quizás sí se lo damos pero no entendíamos, o se lo damos, no lo entendíamos, lo entendíamos pero no lo aplicábamos. Se refiere al tesoro escondido, ¿recuerdan? Hemos hecho de la palabra a veces un juego, una burla. También estuvimos hablando acerca de eso. Bien. Y la semana pasada vimos cómo se debe cuidar el trigo, no arrancando la cizaña. Bien, hemos hablado y creo que Dios ha desnudado nuestro corazón, nos ha confrontado con la palabra, aunque no quisiéramos que lo hiciera algunos. Eso es lo que Dios hace, confrontarnos, pararnos frente a un espejo para que miremos cómo está nuestro rostro. Y espiritualmente, al pararnos frente a la palabra, la Escritura nos dice cómo estamos, cuál es nuestra manera de pensar. Dios nos lo dice por la Escritura. Entonces, allí aparece una pregunta. Y creo que Dios nos hace esa pregunta. Y es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán. Adán tenía una relación íntima con Dios. Tenía unidad de pensamiento con Dios. Pero un día dejó esa unidad de pensamiento y se escondió Adán. Jonás estaba escondido ahí en la ramada, como si la ramada fuera suficiente. Y nosotros, estoy hablando de la convención hacia acá, después de estos 2 meses, tal vez agosto, septiembre, octubre, sí, casi 3 meses,
que Dios ha venido hablando, exhortando en amor, expresando su misericordia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos valorando esa palabra? No le pido que me contesten, solamente quiero decirles, esta mañana estaba dormido y me desperté con algunos versículos en la cabeza, porque en el sueño los tenía, y eran estos: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Yo decía, bueno, me va a cambiar el mensaje Dios, pero creo que no es cambiar el mensaje, pongámonos a cuenta. ¿Por qué? Porque dejamos la fuente y nos está hablando a nosotros, y está diciendo: ponte sobre tus pies. Es el tiempo de ponernos sobre nuestros pies y dar un paso adelante. El que está sentado no camina, el que está de pie puede caminar, el que está sentado no camina, hijos. Bueno, salvo que esté enfermo, eso es diferente y no me refiero a eso. Creo que ustedes saben entender esta parte. Pues bien, la pregunta que Dios le hizo a Adán fue: ¿dónde estás tú? La pregunta que Dios nos puede hacer esta mañana es: ¿dónde estás tú? Y yo creo que cada uno de nosotros de manera personal podría registrar allí lo que están escribiendo. ¿Dónde estoy yo? ¿Yo dónde estoy? Con respecto al cristianismo, con respecto a mi relación con Dios, ¿yo dónde estoy? Bien. El reino de Dios es semejante a... Y vimos algunas parábolas del reino. Y creo que vamos a dejar ahí esas parábolas, quedan como 2 o 3, pero es su responsabilidad si quiere estudiar más. De Mateo 18 al 25 hay otras 7 parábolas que hablan sobre el reino. No sé si otro día las veremos, pero usted puede estudiarlas, profundizar, por lo menos leerlas, y permita que en oración el Espíritu Santo le vaya revelando lo que Dios quiere enseñar. Hablemos esta mañana un poquito solamente acerca de qué es el reino de Dios. ¿Será que el reino de Dios es un espacio? Es decir, ¿es un lugar? ¿Será que ese lugar está aquí, si fuera un lugar? ¿Será que el reino de Dios se refiere a un tiempo? ¿Será que es este tiempo? ¿Será que el reino de Dios se refiere a una persona? ¿Quién es la persona? Si fuera una persona, ¿qué es el reino de Dios? Porque hemos visto parábolas acerca del reino. Dice: el reino de Dios es semejante a... El reino es semejante a un hombre que sembró, es semejante a... Aquella perla es semejante a... El reino de Dios es semejante a... ¿Pero qué es el reino de Dios finalmente? Iremos en Marcos, capítulo número 1. Marcos, capítulo 1. Después, versículo 14, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios. ¿Les parece que en el reino de Dios hay un evangelio? Y ese evangelio es el evangelio del reino, y es el evangelio que el Señor Jesús predicaba. Versículo 15, veamos cómo lo hacía. El tiempo se ha cumplido, decía el Señor Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está comenzando allí su ministerio visible a los hombres, a las comunidades de este tiempo, y es: el tiempo se ha cumplido. Así comenzó. ¿Cuál tiempo? ¿Qué se había cumplido? Segundo, el reino de Dios se ha acercado. Hay un reino, y ese reino es de Dios, y ese reino se ha acercado. No dice que ya llegó, dice se ha acercado. Llegaron hasta un lugar, pero no fueron. Se ha acercado. Llegó hasta la casa, pero no entró. Se ha acercado. Se acercaron pero no entraron, pero no fueron. Aquí dice: el reino de Dios se ha acercado. Y después dice: arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Por dónde empezamos con este versículo? Hay mucho que decir de este pasaje de la Escritura, pero quisiera centrarme en lo que es el reino de Dios, aunque hay más cosas, por supuesto, pero tomamos
y el reino de Dios se ha acercado, y no termina allí la oración. Arrepentidos. ¿Por qué tenía que haber arrepentimiento? Porque el reino de Dios se ha acercado. Después del arrepentimiento, y creed, arrepentidos y creed en el Evangelio. No es solo arrepentir, es creer en el Evangelio. Pero el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si ese reino, como lo está explicando la Escritura, se había acercado, parece que hay una condición o hay una inmensa necesidad en el creyente o en el discípulo o en el que escuchaba en aquel tiempo, y era arrepentimiento. Y si el arrepentimiento es una condición necesaria para entender el reino de Dios, entonces quiere decir que el reino de Dios tiene que ver con cosas espirituales. Pero no es un lugar físico. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Tiene que haber arrepentimiento. Esto es algo espiritual. Bien. Reino. Donde hay reino hay un rey. Y el rey es el que gobierna. ¿Qué podríamos decir entonces acerca del reino de Dios? Es como el espacio, es como la esfera, es como donde Dios gobierna. ¿Dónde gobierna Dios? Colosenses capítulo 1, 16 y 17 dice: ¿de quién es todo? Todo fue creado por Él y para Él. ¿Quieren acercarse allí? Y lo leemos. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Cristo. Luego, la esfera de gobierno de Dios, ¿cuál es? Todo. El universo, su hogar y el mío, sus negocios están bajo la autoridad de Dios. El mundo está bajo la autoridad de Dios, aunque la Escritura nos enseña también que el mundo está bajo el maligno, pero todo es de Dios. Y Satanás no es el Señor de la creación. Ejerce un señorío, pero no es el Señor de la creación, porque es Dios soberano sobre todo, tiene autoridad y gobierno sobre todo. El Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es sobre todo lo creado. Aún lo que usted y yo no conocemos que existe, sobre eso también Dios tiene autoridad y su gobierno es sobre ello. Entonces, tenemos un rey, pero tenemos un gobierno sobre absolutamente todo. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Arrepentidos tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio en la forma de pensar, un cambio de actitud como resultado de un cambio de pensamiento, y eso nos va a dar una forma de actuar diferente. Luego, ¿qué está diciendo la Escritura? Cuando nos dice que el tiempo se ha acercado, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es decir, una nueva forma de pensar se ha acercado. Está diciendo: arrepentíos, creed en el Evangelio. Una nueva forma de pensar se había acercado en ese momento. Para nosotros el reino de Dios no se ha acercado, está, porque hay un nuevo nacimiento, ya está. Pero en ese reino de Dios la condición es pensamiento nuevo, cambiar la manera de pensar que teníamos ayer por una manera nueva de pensar. Pero ¿cuál es esa manera nueva de pensar?
aquel pensamiento que está centrado en Dios, donde Dios es el centro. Llámenlo algunos religiosidad, fanatismo, como lo quieran llamar. Son expresiones de forma, pero el fondo es que Dios es el centro en la vida de esa persona, en la vida de esa comunidad, de esa ciudad, de esa nación. Dios es el centro. Así es que el reino de Dios se ha acercado, es decir, una nueva forma de pensar se ha acercado, dice Dios. Cambien su manera de pensar y creed en el Evangelio, es decir, oiga, entienda, crea y actúe. Esa nueva forma de pensar nos lleva a eso, a entender, a creer, a actuar. En el reino de Dios se actúa. El reino de Dios no es para estar sentados en una silla. Hablo espiritualmente también. El reino de Dios es para colocarnos en pie y escuchar a Dios. Cuando Él dice, en esto hay que cambiarlo, esto hay que ajustarlo y hacerlo. Pero no solamente es eso. Esto va mucho más allá. En el libro de Mateo, ya lo leímos también, en el capítulo 13 dice, a vosotros os es dado saber ¿qué? Muy bien, es decir, una nueva forma de pensar. Vimos la semana pasada que aquellos creyentes que dicen que están en el reino, pues ¿cómo debemos vivir si estamos en el reino? Con una nueva forma de pensar. Bien, ¿cuál es esa nueva forma de pensar? Esa es la que Dios nos va revelando. De esos misterios habla, de una nueva forma de pensar. Pero si no entramos a esa intimidad con Dios, ¿cómo vamos a cambiar la forma de pensar? Y entonces, decíamos la semana pasada, nos toca copiar. Y criamos a los hijos como el mundo y su ciencia dicen que hay que hacerlo, pero no como dice la palabra. Estar en el reino es tener una nueva manera de pensar, y esa nueva manera de pensar es a la manera de Dios. Bien, esa nueva manera de pensar a la manera de Dios nos enseña que debemos sembrar la semilla. Ya lo vimos al comienzo. Nos enseña que el trigo no se debe dañar. Esa nueva manera de pensar nos enseña que la palabra tiene un valor, no es para jugar con ella. Esa nueva manera de pensar en el reino es una vida de acción, porque hay comunión y hay convicción, entonces actuamos. Esa es la nueva manera de pensar en el reino, así se piensa. ¿Y qué hemos hecho? Cuando Él dice, pongámonos a cuentas, es porque Él sabe que no estamos a cuentas con Él, ni ustedes ni yo. Por algo lo dijo, hijos, no lo dijo por decirlo. Así es que, ¿dónde estás tú? Le preguntó Dios a Adán. Y hoy nos pregunta, ¿dónde estás tú? Y no es contestar lo ideal. Lo ideal sería algo así como, estoy en culto, Señor, aquí trabajando por la familia, estoy aquí velando por el negocio, estoy aquí en la iglesia, estoy aquí. Eso es lo ideal. Y somos especialistas en coger la escritura, leer lo que dice aquí como si nosotros realmente lo estuviéramos haciendo. ¿Dónde estás tú? No se está refiriendo al hacer. Aquí cuidando los hijos, Señor. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando para el colegio de los muchachos, para pagar. ¿Qué estás haciendo aquí ayudando a la gente, Señor? Eso no está preguntando por el hacer. Dios no le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Eso fue lo que contestó Adán. Yo estoy aquí escondido, Señor, porque tuve miedo y me escondí. Dios le preguntaba por él como ser, que tiene su imagen, y esta mañana nos preguntaría lo mismo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi ser? ¿Sabe qué deberíamos contestar? Lo real y lo ideal, que sería aquí en el reino de Dios. Aquí, Señor, en el reino, perdonando. Eso sería lo ideal, pero ¿qué es lo real?
Yo no sé cuál es su realidad, pero déjeme coger algunos ejemplos muy sencillos. ¿Dónde estás tú? Aquí tratando de perdonar, pero no quiero perdonar, Señor. Aquí estoy. Esa es la realidad para muchos. ¿Dónde estás tú? Aquí luchando con mis hijos, peleando con los muchachos. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es nuestra realidad? Es tan fácil coger la palabra y decir, estoy aquí. Porque somos creyentes, creemos que ya estamos metidos aquí. No es cierto. La parábola del sembrador es muy clara, es para creyentes. Y dice las 4 posiciones de una persona no, las 4 posibilidades donde esté una persona. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Usted puede anotar eso y hablar con Él. Por eso dice, pongámonos a cuenta. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ser? Aquí luchando, Señor, con el ego. Esa es la realidad. Aquí, Señor, dudando de tu palabra. Esa es la realidad. Y Él la sabe. Pero nosotros somos especialistas en escondernos detrás de los árboles. Que Dios nos ayude para que esto no sea de esa manera. El reino de Dios es semejante a, y aquí dice a, tiene que ver con una nueva manera de pensar, donde Él es el centro. En ese reino Él es el centro. El pensamiento de Dios es el centro y deberíamos nosotros estar allí. ¿Estamos? Bueno, pues tenemos que pensar si estamos. Creo que debemos vigilar en oración. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cantábamos algo, quiero tomar lo que cantamos. Con mi Jesús caminaré. ¿Sí le cantamos eso? Sí, claro. Y se oye tan espiritual. Es espiritual además. Pero lo estamos haciendo. Es que uno sale de la iglesia, lo digo por mí. Uno sale de la iglesia y parece que se le olvidaron las cosas. Al tercer día uno no recuerda de qué fue que se predicó algunas cosas. Quizás aquello que le impactó. Por eso la parábola de los terrenos es fundamental en la vida cristiana, entenderla. Es para nosotros los creyentes. Y los afanes del siglo, y los hijos, y el dinerito para los muchachos, y tratar de conseguir, y tratar de ganar la pensión, y tratar de hacer muchas cosas. ¿Y dónde estás tú? Luchando aquí por la pensión, Señor. Luchando aquí porque estoy tutelando a la EPS a ver si de pronto, ¿qué estás haciendo? Luchando aquí con el hacer, Señor. Y esa no es la pregunta. ¿Tu ser dónde está? Señor, aquí en el reino. Aquí estoy en el reino, teniendo misericordia, perdonando. Aquí estoy en el reino, aprendiendo, Señor. Me he caído, pero tu misericordia me ha levantado. Aquí estoy en el reino, Señor. No quiere decir que en el reino no haya problemas. Otra cosa que dijimos durante la alabanza, que los hermanos compartieron, Jonás estaba preocupado por sí mismo. Estaba sentado muy cómodo. ¿Estaremos así? Sentados muy cómodos, esperando a ver qué es lo que hace Dios en su misericordia. También cantamos, yo quiero más de ti. ¿Cierto que sí? Eso cantamos. ¿Se entiende lo que canta? Yo quiero más de ti. Pues, mis amados, allí es realmente donde debemos estar. ¿Y dónde estás tú, Señor? Aquí. Yo quiero más de ti. La alabanza nos hicieron ver a un Dios de grande misericordia. La tempestad era grande, el pez era grande, el enojo de Jonás era grande, todo era grande y la misericordia de Dios grande. Qué enseñanza para nosotros esta mañana en la alabanza. Déjenme mencionarles algo. Una persona puede conocer a Dios, oír la voz de Dios, saber a dónde tiene que ir porque escuchó la voz de Dios que le dijo que fuera, saber lo que tiene que hacer porque Dios le dijo, haz esto allí donde vas.
Una persona puede tener eso, es más, puede creer que lo que Dios dice es cierto y un poco más allá. Puede saber el resultado y aún así ir en contravía. Ese era Jonás. No me refiero a ustedes, me refiero a Jonás. Dios le dijo a Jonás, le dio el mensaje, vaya a Nínive, pregona en Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue. Jonás sabía el resultado. En el capítulo 4 dice, yo sé, yo sabía, por eso no quería salir, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar porque tu misericordia es grande. Él sabía el resultado, pero no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque en su corazón hay un desacuerdo con Dios. La misericordia de Jonás y la de Dios estaban en desacuerdo. Jonás pedía venganza para Nínive, para ese pueblo, justicia sobre ese pueblo. ¿Qué justicia? Venganza. ¿Por qué? Porque Nínive, que era de los asirios, habían golpeado, maltratado a Israel durante muchos años, y al profeta no le cabía en la cabeza que esos que habían oprimido a Israel pudieran experimentar la misericordia de Dios. ¿Y no será que a nosotros nos pasa a veces lo mismo? Venganza. Jonás quería era venganza, su propia justicia. ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo más. Creo que podemos estar pensando en Jesús. Me gustaría pensar en Jesús. Cuando no tengan en qué pensar, piensen en Jesús. Cuando no tengan de qué hablar, hablen de Jesús, el Salvador. Vamos a ver unas buenas noticias aquí. No quiero decir que estas no hayan sido buenas noticias, porque cuando uno le dice, mire, quítese el moco porque está aquí con moco, esa es una buena noticia. ¿Le están haciendo un favor? Claro, ¿o no? Sí, usted se ríe, pero seguramente mire, hermano, tiene mal aliento, necesita una menta. Diga, uno agradecería que alguien le dijera eso, ¿no es cierto? Pues bien, Dios nos ha dicho, ustedes aquí mire cómo están. Y claro, nos paró frente al espejo, nos dijo, están mal. Y así como usted se ríe, la gente se burla de nosotros. Es que cristianos, mírelos. Y mire lo que hacen. Y entre los mismos cristianos nos clavamos Si alguien no sabe algo y usted sabe, a veces no se ha, por lo menos el pensamiento se ha burlado, debería saber, es que usted sabe mucho, tiene mucho conocimiento. ¿Cómo hace daño el conocimiento? Cuando no se administra a la manera de Dios. Así es que, como mocosos, acerquémonos a Dios y veamos el modelo correcto, el modelo de Dios. Yo quisiera estar como estuvo esta mujer a los pies del Maestro. ¿Cuál fue? María. María estuvo a los pies del Maestro, escogió lo que tenía valor, lo que más valor tenía más bien. Para nuestra sociedad, ¿qué tiene valor? Una buena casa, un buen carro, una buena posición social, un buen colegio, una buena universidad, que nuestros hijos, triunfen. Eso es de valor. ¿Qué es de valor para la comunidad cristiana? ¿Qué es lo que es de valor? ¿Qué es de valor en la teología, en la vida religiosa, universalmente? No digo la comunidad aquí en general. ¿Qué es lo que tiene gran valor? Pues las catedrales inmensas, miles de personas en una comunidad. No estoy en contra, por supuesto, de eso, pero sí estoy previniendo, eso no es lo que da valor. Cámaras de televisión, hombres y mujeres con grandes equipos de alabanza, no estoy en contra de eso. Pero cuando eso es lo que le da valía a una comunidad, sí estoy en contra de eso, porque es lo que dice la Biblia. Pero, y según Dios, ¿qué es lo que es de valor? María escogió la buena parte, la que no le será quitada.
un cortocircuito y se acabó todo el equipo eléctrico. María escogió la mejor, la que tiene valor, la palabra, pero que era estar a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Si ustedes quieren, y yo, si buscamos estar a los pies del Maestro, ¿por qué no hacemos lo que Jesús hacía? ¿Quieren saberlo? No, en serio, pregunto, si quieren saber. Porque yo ya dije que yo ya terminé realmente la predicación. Pero si alguno quiere, pues aquí tengo algo más. Vamos a la Escritura. Comencemos con Juan capítulo 5. ¿Qué tal si antes oramos? Escuchen, hijos. ¿Qué tal si aprovechemos que Dios es de misericordia? Y en este momento usted sería capaz, no digo que lo haga en público, de reconocer que le falta misericordia o que quiere estar a cuentas con Dios, más bien. Si no quiere estar a cuentas con Dios es porque está reconociendo su autoridad, el señorío que tiene. Y realmente estamos diciendo, en verdad, yo no estoy a cuentas con Dios. Pero esta mañana, a las 9:45 de hoy, yo le invito a que se ponga a cuentas con Dios. Todos nos vamos a poner, si a usted le parece. Déjeme hacer esto. Repito, usted no vaya a decir nada, solamente si tiene que cerrar los ojos, todavía no, pero si se quiere poner a cuentas con Dios, se va a poner de pie. Si cree que tiene algo, pero algunos religiosamente se van a parar, estoy seguro, otros lo harán sinceramente. Mejor que se quede sentado, porque Dios está viendo. No estoy haciendo un ejercicio académico, no estoy haciendo un ejercicio pastoral, estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera esta madrugada en oración. Así es que usted, si tiene que pedir perdón a Dios, simplemente se pone de pie y vamos a orar. El que lo quiera hacer está bien. Solo ponerse de pie si quiere estar a cuentas, si busca, si anhela estar a cuentas con Dios para poder seguir. Señor, hoy queremos orar, Padre. Como líder de la comunidad, como aquella persona que tú escogiste para, en tu misericordia, poder dar una orientación espiritual, Señor, esta mañana yo estoy de pie aquí, Señor, no porque esté predicando, sino porque también quiero estar a cuentas contigo, Señor, por esa lucha que tengo interna en mi corazón, Señor, y que tú la conoces. Tú conoces lo que en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que se han colocado en pie. Tú sabes lo que hay allí, Señor, y conoces sus luchas, cualquiera que sea, Señor. Hoy queremos ponernos a cuenta contigo como comunidad religiosa, Señor, como ovejas de un prado que es el reino de Dios, como hijos de un Dios que es el creador de los cielos y la tierra. Porque tengo un papá, mi Padre Celestial. Hoy venimos a ti como comunidad a ponernos a cuenta, Señor. Y en nuestro corazón decirte, perdónanos. Y perdóname, Señor. Hay tanto para ponernos a cuentas tú y yo. Perdón, Señor. Perdóname, Señor. Nos hemos alejado de ti, Señor. Y estamos muy cómodos en la silla. Quizás estamos como Jonás, esperando que tu misericordia caiga sobre otro pueblo.
o tu justicia, cuando tú me has dicho a mí que vaya, Señor, y sea el portador de las buenas nuevas de infinita misericordia a aquellos que no te conocen, Señor, a mi familia que no te conoce. Señor, gracias. Ni siquiera te voy a decir que me perdones, porque ya en la cruz me perdonaste. Pero sí decirte que recibimos tu perdón, Señor. Que necesitamos esa nueva manera de pensar de la que habla la Escritura, Señor. Ayúdanos porque las luchas son muchas, Padre. A veces pensamos que tú no nos escuchas, pero hoy, Señor, en este tiempo de alabanza has hablado de una manera tan clara y tan sencilla de tu grande misericordia. Y por eso esta mañana estamos aquí, Señor, siendo animados por tu misericordia, sabiendo de las buenas cosas que vienen, Señor. Tu amor y tu gracia, tu perdón, reconciliación. Señor, gracias. Gracias por la comunidad, Señor, donde tú nos has colocado. Amén. Le animo que se una con otra persona, salude, abrace a esa persona, porque si la misericordia de Dios vino sobre todos, es un tiempo de coinonía, es un tiempo de comunión unos con otros. Salga de su silla, ore con alguien, ore por alguien, como el Espíritu Santo le guíe. Y vamos a prepararnos para las muy buenas nuevas de esta mañana. Bien, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Juan capítulo 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
tomar lo que cantamos. Con mi Jesús caminaré. Yo quiero más de ti. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacer como María, estar a los pies del Maestro. ¿Por qué tomamos a Jesús? Porque es el modelo perfecto de una relación perfecta, la relación con su Padre. ¿Por qué Jesús tenía tanta autoridad? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿Porque era Dios mismo? No era por eso. Era por la comunión íntima que tenía con su Padre. ¿Por qué Él podía tocar al leproso? ¿Por qué Dios Padre podía usar a su Hijo? Vamos a ver, Juan 5:44. Dice el Señor Jesús: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Recibís gloria los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando se recibe gloria uno del otro, dice, ¿cómo pueden creer si nuestro corazón está anhelando gloria y dando a otro gloria, exaltando a otro? Pues si el corazón está engrosado, ¿cómo pueden vosotros creer y no buscan la gloria que viene del Dios? No dice de Dios, dice del Dios único. Es Jesús el que está hablando. Es Jesús finalmente el que va a enderezar nuestro camino. ¿Sabe por qué no cree? ¿Sabe qué significa que uno dé gloria al otro? Que Dios no es el centro. Dios no es el centro de esa persona. Si está buscando su gloria, pues Dios no es el centro. Y si está pensando que le da gloria al otro o lo está haciendo, es porque esa persona es el centro. Es que lo que el pastor diga es así. No es así, hijos. Eso es darle gloria al pastor. Y entonces su fe va a estar depositada en el pastor y no en Dios. Aquí dice eso. Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es decir, Dios no es el centro. Lo que tenemos que hacer, entender que Dios es el centro. Nosotros somos servidores de Dios, traemos el mensaje de Dios, pero hasta ahí llegamos. ¿Quién da el crecimiento? No lo da el pastor, lo da Dios por medio de su palabra. Juan capítulo 17. Versículo 16. Juan 17, 16. Corrijo, me equivoqué, disculpen. Es Juan 7. Juan capítulo 7, sí señora. Versículo 16 de Juan 7. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Revisemos un momento eso. Mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía. Pero ¿quién la transmitía? Él. Él podía decir que era suya y él dice, no es mía. Pero él es Dios, pero dice, no es mía la enseñanza. Es de aquel que me envió. Wow. Entonces uno va a enseñar donde Dios le dice que vaya, donde a uno le parece que hay que ir. Jesús hubiera podido decir, bueno, voy por Samaria porque creo que es el tiempo de hablarle a los samaritanos. Me era necesario pasar por Samaria. El apóstol Pablo iba a predicar a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Quiso ir a la Asia y no se lo permitió. ¿Por qué? Mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía. Entonces, ¿de dónde la sacas?
sino de aquel que me envió. ¿A dónde iba Jesús? Donde el Padre lo enviara. No iba a otro lugar. ¿Qué tal si nosotros comenzamos por eso, hijos? Comenzamos por preguntarle a Dios, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? Pero para eso necesitamos entrar en una profunda intimidad con Dios. Miremos los siguientes versículos. Usted va sacando, por supuesto, conclusiones. Versículo 17, 18, después vamos al 17. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Hay otra versión para el 18? El que habla por su propia cuenta. ¿Nos pasa eso? No, no tienen que contestar, es una reflexión solamente, no es una pregunta. Hablamos por nuestra cuenta, de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos lo que nos parece, o como dice aquí la Escritura, el que habla por su propia cuenta, pues ¿qué está haciendo? Su propia gloria busca un reconocimiento, pero también dice la Escritura, pero el que busque el reconocimiento, la gloria o la honra del que le envió, otra vez, va porque le envió. Entonces, es diferente. Ese es verdadero, hay verdad y no hay injusticia en él, o sea, no hay mentira en él. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria el que le envió. Bien. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Quién le enseñaba a Jesús? Entonces Jesús ahora sí podía enseñar lo que el Padre le había enseñado. ¿Dónde le enseñó? En la intimidad. Según me enseñó el Padre, así hablo. Y nosotros tenemos la Escritura. E igualmente podemos acercarnos al Padre, a nuestro buen Dios. Versículo 38. Yo hablo, dice Jesús, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Me quedo con la primera. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Oye, ¿qué tan cerca podía estar Jesús? ¿Qué tan cerca podemos estar? Pues lo que queramos estar. Cuando una persona está llena de mucho conocimiento y sabe que Dios está en todas partes, lo que comúnmente pasa es que se olvida de Dios. Como Dios está en todas partes, se olvida de Dios. Pero aquel que en verdad es humilde y sencillo de corazón, al entender que Dios está en todas partes, tiene una profunda confianza en Dios. Yo hablo, antes está diciendo, según me enseñó el Padre, así hablo. Y aquí dice, yo hablo lo que he visto cerca, en la intimidad, cerca del Padre. Uno entiende por qué Jesús tenía tanta autoridad. Dice, habla como los que tienen autoridad. ¿De dónde tiene esta autoridad si no tiene estudio teológico? ¿De dónde tiene tanta autoridad?
Porque está cerca del Padre. Cerca del Padre. Para eso tiene que entender que Él es el Padre. Por eso Jesús dijo, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. Y no es para repetir, sino es para entender que usted habla con su Padre y que Él le escucha. Claro que nos escucha. Bien, estamos viendo lo que hacía Jesús. Capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. El que es de Dios, el Hijo de Dios, escucha las palabras de Dios. Siendo hijos de Dios y entrando en la intimidad con Dios, vamos a escuchar las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso es como fácil, ¿no? Hagámoslo. No es difícil, hijos, no es difícil. Es estar cerca del Padre para hablar con el Padre. Capítulo 12 de Juan. Versículos 49 y 50. Dice el Señor Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tan bonito, Jesús. Una persona así inspira seguridad, confianza, la tranquilidad de escuchar a Jesús. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cerca del Padre para decir lo que Él quiere que diga y como Él quiere que lo diga. Y para que Él, no yo, Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Cerca del Padre, cerca de ti yo quiero estar. Lo hemos cantado. Juan capítulo 7. Versículo 17. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los que buscamos hacer la voluntad de Dios, podemos percibir si lo que otro o lo que está sucediendo a nuestro alrededor viene de Dios o no, o ese otro lo está haciendo por su propia cuenta. Anhelar hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 14. Versículo 10. Dice el Señor Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando Felipe. ¿Cómo así? ¿No crees que yo soy yo en el Padre y el Padre en mí? Pregunta. Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué no hacemos obras? Porque en este corazoncito que se engrosa buscando su propia gloria, no hay espacio para que Él haga sus obras. Recuerden que el Señor Jesús no hizo ningún milagro. Dios, el Padre, los hizo a través de Jesús. Pues bien, que a través nuestro lo pueda hacer, pero para eso tenemos que estar cerca del Padre. Vamos a volver a leer los mismos versículos en otra versión. Galo, ¿quieres leer tu versión? Comenzamos en Mateo 5, 44. Y si alguien tiene otra versión, y hablamos, ahora hablan ustedes un momento de esto. Juan capítulo 5, versículo 44. Simplemente vamos a leer los mismos. Así que usted ya no tiene que buscar en la Biblia porque ya escuchó, solamente escuche. Ya escuchó lo que leímos, ahora escuche otra versión.
¿Quieres leer, Galo, por favor? Juan 5:44. Juan. Escuchen. Bien. Usted va a escuchar y al final va a decir cuál fue el que más le impactó y hablamos cada uno, porque a cada uno le puede llegar otro. Este versículo lo voy a tener en cuenta en mi vida, aunque serán todos, pero hay algo en un versículo que a cada uno le da. Bien, ahora lee por favor Juan capítulo 7, 16. ¿Sino qué? Enseño los conceptos, los principios, los mandamientos, el pensamiento de Dios que me envió. Bien. Lee el 17, por favor. Creo que es un buen punto mirar bien ese, ¿no? ¿Qué entienden de ese versículo? ¿Alguien que quiera ayudarnos? ¿Quiere leerlo otra vez? ¿Qué está diciendo? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Sí, Belisa. Excelente. Qué bien. Otro versículo, el que sigue. ¿Qué hay allí que aportar? Brevemente. Gracias. ¿Quieres repetir solo la primera frase que dijiste, hermano? Debemos ser Biblias abiertas para que las personas... ¿Alguien más? Así corto. Bien, sigamos con el otro. Juan capítulo 8, versículo 28. Recuerde, esté pensando cuál es el versículo que usted quiere coger para empezar a trabajar. Juan 8, 28. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Alguien quiere añadir algo? Bien. El siguiente, el 38, hermano. 8:38. ¿Alguien quiere compartir? Carito. Gracias. Pati, ¿ibas a decir algo?
Bien. Gracias. El versículo siguiente. Yo les estoy hablando de lo que he visto junto a mi Padre. Bueno, el 47. Los verdaderos hijos de Dios se regocijan escuchando la palabra de Dios. El hecho de que no sea así prueba que ustedes no son hijos de Él. Cuando alguien habla la palabra de Dios, te da regocijo, gozo. Mi Padre me está hablando a través de... Pero estamos más pensando en criticar a la persona si dijo, si no dijo, si hizo, si no hizo. Juan capítulo 12, 49 y 5. Primero el 49. Porque les he estado diciendo lo que el Padre me pidió que les dijera, y no lo que yo quiero. Y el 50. Sé que las enseñanzas de mi Padre conducen a la vida eterna, y por lo tanto, lo que Él me pide que les diga, se lo digo. Qué convicción la que tenía el Señor Jesús acerca del mensaje de Dios. Él estaba seguro que llevaba la vida eterna. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Bien. Juan 14:10. Por favor. Sí, gracias. Si alguno de ustedes se decidiera realmente a hacer la voluntad de Dios, se daría cuenta si mis enseñanzas son de Dios o simplemente mías. Y 14:10. ¿Es que acaso no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo no son mías, sino del Padre que vive en mí. Él actúa a través de mí. Bien. Tenemos estos versículos y podríamos movernos en dos direcciones. Una, en lo ideal, y es, esto lo estoy haciendo. Esto es para creyente y yo soy creyente, pues yo estoy ahí metido. O lo que es la realidad. ¿Qué tan cerca en verdad usted está del Padre? Claro, religiosamente va a decir usted, algunos, pues soy creyente y el Padre está en mí, ahí estoy cerca. No, se va a llevar una sorpresa algún día, hermano. Nos vamos a llevar una sorpresa algún día. ¿Por qué no ver esto como una realidad? ¿Estamos cerca? ¿Qué tan seguros estamos que lo que las personas dicen sí es de Dios? Para estar seguros es porque estamos cerca y decimos, esa palabra viene de Dios, definitivamente. O eso no viene de Dios. ¿Cuál es su versículo? Yo tengo el mío. ¿Alguien lo tiene? Para ti. El que quieras tú trabajar en tu vida personal. Bien. Bien. Hay una persona con necesidad. Qué bueno. Pensé que, a ver, a Eric. Bien, eso es lo ideal, de lo real. ¿En qué tenemos que trabajar? ¿O estamos tan bien que podemos hacer todo esto? ¿En qué va usted a trabajar? ¿Alguien más? Lee el versículo, hermano, por favor. ¿Cuál versículo es? Bien.
¿Alguien más? Tú, Carito, ¿en cuál versículo? Bien. Ujú. Bien, bien, bien. Esa es la idea, no es lo ideal, es lo real, la necesidad que tenemos. Gracias. No, no, refiérete a ti nomás, refiérete a ti nomás. ¿Cuál es la salida? Muy bien, eso. Bien. Estamos expresando necesidades porque como comunidad tenemos que orar unos por otros. Porque es que el ideal de eso estamos, creo que sobrados, hermano. Y por eso el corazón está así de grande y rebosando, porque tenemos tanto conocimiento. Pero ¿y la humildad dónde queda? ¿Somos capaces de decir yo tengo esta necesidad como han hecho algunos hermanos? Bien, ¿alguien más quiere voluntariamente compartir? Si alguien no lo hace, o si usted no quiere decir que no tenga necesidad, y lo que pasa es que tampoco vamos a alcanzar todos. Carito. Mm. Qué lindo. Gracias, Carlos. Fabián. Juan 5:44. ¿Y eso por qué? Creo que a mí el tema del conocimiento, por el área de estudio, la docencia, parte mucho de ese ego y esa confianza que tiene al tener el conocimiento y parte reflejado como en lo personal aquí mismo. Entonces, a veces que tu corazón se endurezca, que sea muy difícil para mí de pronto aceptar que no sé nada. Y eso es desnudar uno el corazón y hacer que uno lo que es son banalidades y no lo que es realmente importante. O sea, tu corazón se engrosa facilito. Creo que cuando nos alabamos uno a otro y vemos que el mundo se basa en el tema de ese respeto que inspira a las personas que tienen gran conocimiento y que tú lo escuchas y que ves que el conocimiento te da una cierta fortaleza, tú cambias tu vida. Bueno, yo voy a orar por ti, pero tú oras por mí, en la misma dirección, ¿sí? Bueno, gracias. Jorge. Es el mismo, con otra necesidad. 5:44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene de Dios único?
que reconocer que creía en Dios, pero yo realmente tenía un conocimiento, sabía que había que creer en Dios, pero es que creer en Dios únicamente, como lo dice aquel versículo, para yo creer en Dios únicamente, lo puedo hacer si lo busco a Él en su gloria, al Dios único. Porque yo me distraigo, o sea, el hombre, nosotros tenemos la tendencia a distraernos. Entonces yo veo cada fecha de lo mismo de Dios, sobre mi creencia en Él, sobre mi firme creencia en Él, cómo Él me busca, cómo tengo que recurrir a Él, y me impacta y me siento humillado delante de Él, porque Él siempre ha estado conmigo. Bien. ¿Cómo resumes brevemente lo que acabas de decir? Buscarlo siempre. Bien. Personas con necesidades. Will. Me llamó la atención muchísimo Juan 17:17 dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá así la doctrina de Dios. Hasta ahí me quedo. De manera personal, pues conozco doctrina, pero a veces digo, quiero esperar la voluntad de Dios, pero realmente ya la ejercicio. Pero hay tanta buena información que uno no decide por esa información y se queda uno esperando a ver qué va a hacer el dueño de la doctrina. Y eso creo que afecta las decisiones en mi vida. Gracias. Hija. Bien. Marlene. ¿Cómo resumes todo lo que dijiste? ¿El Padre qué? ¿Que el Padre qué? Ah, ya, 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 ya. Ya, ok. Sí, amor. Juan 8:38. Bien. Tenemos una comunidad llena de necesidad, pero la mejor necesidad, y es Dios. Qué bueno, ¿no es cierto, Eduardo? Amén.
Esperancita. ¿Cómo resumes lo que acabas de decir en una frase corta? Para estar segura de lo que Dios te ha dado. Bien, está bien. 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 Vamos a ver, Marta, ¿vas a decir algo? A ver. Y usted tiene todos estos versículos, usted puede en casa leerlos y hay más versículos. Algunos de ustedes dijeron versículos que no tenía yo aquí, pero que igualmente son así como los interpretaron. ¿Qué tal si oramos unos por otros? Usted escuchó lo que hay en la comunidad, otros no pudieron hablar por el tiempo, pero todos tenemos necesidad. Nadie puede creerse tan sobrado como que no tiene necesidad. Creo que todos tenemos una inmensa necesidad de estar cerca de Dios, de escuchar su voz, de hacer su voluntad, de estar seguros, confiados que estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Dios lo va a hacer, seguro que lo hace. Comenzamos la enseñanza diciendo, pongámonos a cuenta. Isaías, no los copien, para los que llegaron después, Isaías 1:18, Jeremías 2:13 y Ezequiel 2:1. Pongámonos a cuenta. ¿Por qué? Porque dejaron mi fuente y se hicieron otras fuentes. Y colócate sobre tus pies porque hablaré contigo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a cuenta con Dios, reconocer que escogimos otras fuentes y que la única fuente definitivamente es Él, con lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, pero también es una decisión personal. Ponte sobre tus pies porque voy a hablar contigo. El que está sentado no camina, el que está de pie decide y va a caminar. Creo que Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, actúa. Pues Dios nos está llamando a ese accionar. Poco a poco iremos entendiendo de parte de Dios cuál es el accionar para cada uno de nosotros
en este tiempo. Bien, vamos a orar. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por ese tiempo? ¿Quiere expresar gratitud a Dios y reconocer que su misericordia por nosotros ha sido grande? Pero también la misericordia de Dios para otros es grande y tenemos que involucrarnos en esa vía de Dios, expresar misericordia por otros. Alguien que tome la voz y ore. ¿Alguien necesita un sobre? Me queda una cosita por decir, no se vayan a ir todavía, por favor. Para el próximo domingo necesitamos 3, 4 personas que nos colaboren con los niños abajo, con los más pequeñitos, es decir, con la salacuna, porque las maestras no pueden estar. 4 personas que puedan estar: Liliana,